Recuperar habilidades tras un ictus, volver a caminar después de un accidente o simplemente poder vestirse solo de nuevo. Cada pequeño avance en la rehabilitación neurológica, la verdad que puede cambiar por completo la vida de una persona. Pero nada de eso ocurre por casualidad, ¿eh? En San Juan de Alicante existe una clínica donde la ciencia, la tecnología, el trabajo humano se combina con precisión para lograrlo. En sus salas, pacientes con daño cerebral, con lesiones medulares o enfermedades neurodegenerativas encuentran un plan de trabajo diseñado, diría que al milímetro para sus necesidades concretas y asesorado con un equipo que no solo trata síntomas, sino que acompaña también a la persona y a su entorno en todo el proceso. Lo que allí ocurre es mucho más que fisioterapia o neuropsicología, ¿eh? Es un modelo centrado en el potencial de recuperación del cerebro, en la autonomía real y en la dignidad del paciente. ¿Qué hay detrás de este enfoque? ¿Cómo se decide qué tratamiento aplicar? Te lo voy a contar en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez. Escuchas Mediodía COPE, edición Alicante. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das. Y nos acompaña para hablar de todo ello Cristian Ballester, que es neurólogo del Centro Neuro San Joan, el Centro de Rehabilitación Neurológica. Cristian, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para adentrarnos un poquito más, para conocer un poquito más Neuro San Joan, primero, ¿cómo es? ¿Quién es la persona, el neurólogo del Centro Neuro San Joan? Sí, bueno, a ver, yo, como ya me habéis comentado, soy Cristian Ballester. Primero me formé en fisioterapia, luego ejercí durante varios años en mi propio centro de fisioterapia y luego me realicé medicina y me especialicé finalmente en neurología. Entonces, mis funciones ahí en el centro, pues evidentemente cuando llega un paciente que requiere consulta, hacemos una evaluación inicial con marcando, digamos, unos objetivos y un juicio diagnóstico, y acorde a ese juicio diagnóstico planteamos unos objetivos, como digo, y un tratamiento. Uh-huh. Un poco las principales funciones que tienes en el centro, ¿cuáles serían? Porque, bueno, yo he hablado, entre otras cosas, hombre, la evaluación médica es fundamental, pero ¿qué otras valoraciones o qué otras funciones son las que llevas a cabo? Bueno, a ver, como funciones como tal, pues lo que estamos comentando, ¿no? Evidentemente valoramos al paciente desde su inicio y acorde a eso que inicia, o sea, a esa valoración, evidentemente planteamos unos objetivos y nos coordinamos con el resto del equipo. Y así, evidentemente, hacemos un abordaje más integral del paciente. Es un abordaje que llamamos interdisciplinar. Es decir, no son varias disciplinas aisladas, sino que, evidentemente, estamos todos conectados. Nos reunimos, planificamos entre todos un tratamiento y luego, evidentemente, un seguimiento que ajustamos según la evolución de cada paciente. ¿Realizáis intervenciones en caso de complicaciones o no? Sí, evidentemente, durante ese seguimiento, como digo, evidentemente, según vaya presentándose la evolución, porque evidentemente en neurología, pues bueno, por desgracia no tenemos tratamiento curativo para todas las patologías, sí. Y lógicamente se presentan complicaciones, porque todos los pacientes, como siempre decimos, no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, y cada paciente evoluciona de una determinada manera. Y entonces, evidentemente, acorde a esa evolución, pues ajustamos el tratamiento y, digamos, focalizamos más el tratamiento en un área o en otra, dependiendo, bueno, como digo, lo que suceda, ¿no? Oye, habitualmente, ¿cuáles suelen ser, o de momento, cuáles son las patologías neurológicas que soléis abordar? Realmente abordamos todo tipo de patologías que tenga que ver con el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, me explico. Todo lo que, por ejemplo, puedan ser patologías neurodegenerativas, ya sea enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Por ejemplo, también un Parkinson, ¿no? O cualquier también otro tipo de patología que tenga que ver con el trastorno del movimiento, ya sea un temblor, ataxia. También contemplamos patologías como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, lógicamente pues un paciente tras un ictus o un traumatismo craneoencefálico, una epilepsia, y por supuesto también todo tipo de neuropatías, ya sea por hernias o ya sea una neuralgia, por ejemplo el trigémino o una neuralgia que ha generado una diabetes, así también, por ejemplo, migrañas, cefaleas tensionales, bueno, pues todo este tipo de patologías. Bueno, aquí hablamos de las distintas patologías que lleváis a cabo, del tratamiento, sí. Pero también lleváis a cabo un trabajo que es importante también, hablo de la prevención, porque juega un papel clave. ¿Cómo lo hacéis? Claro, por supuesto. Digamos que es siempre lo más olvidado, digamos, pero sí. La prevención es lo más importante y lo prioritario, ¿no? Porque
lógicamente hay factores, por ejemplo, cardiovasculares que son evitables. Entonces, por realizar un chequeo de vez en cuando para ver si estamos en esa situación de riesgo y actuar antes de que ocurra, ¿vale? Por ejemplo, en un ictus, pues siempre, evidentemente, sería el enfoque que tendríamos que incluso dedicarle incluso más promoción desde el ámbito general de la salud, ¿no? En cuanto, por ejemplo, hablábamos de lo que es la prevención, que es muy importante, pero es verdad que, muchas veces nos olvidamos de ese papel, como dices, y acudimos, por ejemplo, al centro cuando ya tenemos alguna sintomatología, ¿no? ¿En qué momento debemos consultar al neurólogo? ¿Cuáles son los síntomas, los distintos síntomas que podemos tener y que nos pueden activar la alerta? Sí. Hoy en día quizás ya empieza a verse de otra manera. Antiguamente, evidentemente, pues se achacaba todo un poquito más a la edad. Pero obviamente, pues como ya se conoce mucho más, la gente ya está más informada y demás, entonces, pues lógicamente cuando ven algún problemita de memoria, ¿vale? Es un síntoma evidentemente que puede ser asociado a la edad o no, pero para eso estamos nosotros, para determinar si esto es acorde a la edad o no, ¿no? Por ejemplo, un temblor, una lentitud de los movimientos, que antes se achacaba pues que eso, la gente era mayor, pero evidentemente eso a veces también esconde alguna patología subyacente. Hay también pues pérdidas de memoria o vértigos, mareos, que a veces pueden ser de origen periférico y no tienen que ver con la neurología, pero muchas de las veces sí que esconden también patologías neurológicas. En cuanto al trabajo en equipo, porque como bien decías es multidisciplinar, ¿cómo os coordináis, neurólogo con el resto de equipo? Sí, bueno, pues como comentábamos, ¿no? Hacemos primero un enfoque y luego, evidentemente, dependiendo de la patología, nos reunimos el resto del equipo, ¿no? Pues no es lo mismo un paciente con una migraña, que evidentemente el tratamiento pues farmacológico y apoyo de fisioterapia, con eso ya está bastante bien enfocado, pues como hemos dicho, una demencia, ¿no? Un deterioro cognitivo en el que no solo el tratamiento de estimulación cognitiva a nivel de medicamentos, sino la parte de estimulación cognitiva con la neuropsicóloga es fundamental. ¿Esto es un valor diferencial frente a otros centros o no? Bueno, nosotros intentamos, evidentemente, diferenciarnos en el trato, en la empatía, en el tiempo dedicado a cada paciente. Creemos que eso es parte, por supuesto, del tratamiento, el paciente que se sienta, bien acogido y cómodo y que, que en cierta manera él se preocupe en su rehabilitación y lo demás nos lo deja a nosotros, que para eso somos los especialistas y ya digo, intentamos enfocarlo siempre acorde a lo mejor que le interesa a él para todo su bienestar en general, porque ya hay patologías que, por ejemplo, un ictus, evidentemente tienes unas secuelas, pero podemos hacer un tratamiento que recuperes, pero hay patologías como, un Alzheimer, un Parkinson, que por desgracia es neurodegenerativo, y en esos casos lo que hacemos es intentar mantener durante el mayor tiempo posible esa autonomía, esa independencia en estos pacientes. Claro, y actuar rápido, ¿no? Que no se haga, que no haya una lista de espera que sea elevada, sino que actuar lo más pronto posible. Sí. Nosotros como mucho, en cuestión de menos de una semana estamos viendo a pacientes. Sí. Oye, Cristian, ¿cómo podemos acceder al servicio de neurología? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Pues mira, a través de la página web, o bien tenemos el número del teléfono de contacto, que lo comento ahora, que sería 637-222-724, o como digo, a través de la página web, agenciando una cita, o bien directamente con neurología, o bien si creemos que, por ejemplo, es de fisioterapia, y luego, como hemos dicho, estamos coordinados todos perfectamente, y si vemos alguna patología que es también de otro ámbito, al final evidentemente lo vemos entre todos los compañeros. Cristian Ballester, neurólogo de Neuro San Joan, del Centro de Rehabilitación Neurológica. Oye, gracias por pasarte estos minutitos por aquí por Mediodía Cope Alicante y un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.